Bueno, pues seguimos para Bingo, en el que a ver si puede ser el último capítulo de la reparación de este M57. Os dejo en la descripción el resto de vídeos por si os habéis perdido alguno. Así que nada, vamos con el último. Y nada, ahora hay que pasar a ponerle el cárter, que lo habíamos dejado pendiente, así que para poder acceder a él hay que hacer igual que hicimos al desmontaje, que es bajar la cuna. Así que volvemos a coger el motor con el puente. Va, por la parte de atrás va sujeta ahí en la oreja. En la oreja que lleva el bloque ahí al final, justo al lado de la caja. Y por delante en el soporte que lleva aquí de chapa. Antes de presentar la junta, aquí en las zonas donde se une el bloque con las tapas, tanto la de adelante como la de atrás, hay que echarle, nada, 2 gotinas de pasta de juntas aquí adelante y aquí atrás. Y bueno, una labor que es recomendable en cualquier coche, sea este o sea otro, es sustituir el tapón normal del cárter de drenaje por uno de estos magnéticos, que es un coste irrisorio. Esto vale un par de euros, no vale nada, y siempre nos vale para darnos alguna pista cuando cambiemos el aceite. Si hay alguna viruta aquí, alguna viruta metálica pegada, pues nos pone sobre el aviso de posibles problemas, así que por poco dinero podemos tener un buen sustituto del original. Bueno, ya tenemos el paciente listo para darle llave, a ver qué opina del tema. Le montamos el colector de admisión, mariposa, EGR, el enfriador de la EGR, bueno, todo el tema de admisión, el filtro del aire, el intercooler, las mangueras. Lo único que tenemos sin montar es el damper y la correa de accesorios, porque quiero ver cómo va el retén, a ver si fuga o no fuga, antes de montar nada. Y bueno, tenemos montado ya el compresor del aire acondicionado, la bomba de la dirección y el alternador, que por cierto le hemos puesto una polea rueda libre, que os dejo aquí arriba el enlace al vídeo donde lo montamos. Y nada, también tuvimos que comprar una batería nueva porque la batería vieja estaba cadáver, da 6 voltios, así que nada, eso no hay nada que hacer. Ya la intentamos recuperar con el cargador, pero no tiene vida. Y nada, compramos una nueva
que bueno, esta duró 8 años, así que ni tan mal. Y nada, vamos a ver si la montamos. Tenemos los enchufes de los inyectores sueltos para que los primeros intentos de arranque solo el motor gire en vacío para que cargue el circuito de aceite y la bomba y se purgue a poder ser la bomba de gasoil y todo lo que pueda antes de arrancar, que gire unas cuantas veces en vacío para que todo vaya poniéndose en su sitio. Bueno, ya tenemos los inyectores conectados, así que ¿qué creéis? ¿Arrancará o no arrancará? A ver si salimos de la duda. No. No. Pues no. ¡Yujú! ¡Vamos! Y bueno, ahora que tenemos claro que el paciente respira, pues tenemos que seguir montando las cosas que nos quedan. En este caso vamos a seguir por la instalación del damper, que bueno, en este caso vamos a utilizar el mismo que tenía, no se lo vamos a poner nuevo porque, como vemos aquí en el vídeo, le hicimos la comprobación de la tolerancia que marca el fabricante, que marca 4 décimas en axial y 4 en radial, y bueno, está justo en el máximo, tiene 4 décimas de holgura. Entonces, vamos, como es una pieza que no es barata, vamos a reutilizar, como está justo en el límite de la tolerancia, pues vamos a volver a montarla con tornillos nuevos, que es como manda el fabricante. Y bueno, si más adelante empeora la cosa o se sale de tolerancia o se le salen grietas o gira demasiado excéntrico, bueno, genera algún problema, ruidos de correo, lo que sea, pues entonces no pasa nada, se puede cambiar, no necesita desmontar nada, se cambia sobre la marcha y listo, no hay ningún problema. Y aquí, como digo, hay que poner los tornillos nuevos, porque bueno, es algo que no habíamos comentado hasta ahora, pero los tornillos, cuando el apriete incluye apriete angular, los tornillos deben ser reemplazados, no se pueden volver a reutilizar los originales. Eso solo si el fabricante indica apriete angular. Si solo tiene apriete de par, si solo tiene una cifra de newton metro, es un apriete normal. Entonces los tornillos trabajan normal y se pueden volver a reutilizar siempre y cuando no tenga ninguna otra contraindicación o el fabricante indique que haya que cambiarlos. Pero cuando tiene apriete angular, cuando aparte de los newton metro tiene unos ciertos grados a mayores después de apriete, entonces ahí el tornillo ya está trabajando más allá del límite elástico, entonces el tornillo se está deformando. Entonces no podemos volver a reutilizarlo porque esa deformación, lo primero, un segundo apriete al mismo par especificado puede implicar la rotura. Es fácil que rompa porque una vez estirado la primera vez ya está debilitado y seguramente un segundo apriete no lo vaya a aguantar. Y lo segundo, que aunque lo aguantase, posiblemente la precarga que genera entre las piezas que apretan no va a ser la misma que la que está determinada por el fabricante, aun apretándolo al mismo par y con los mismos grados, si es que no rompiesen esa maniobra. Así que cuando hay un tornillo con apriete angular, los vamos a poner nuevos sí o sí. En este caso, los tenemos aquí nuevos, porque este apriete lleva 120 grados de apriete angular a mayores del
del apriete normal de par. Y bueno, para apretar el damper, entre dos personas es fácil porque con una persona con un desmontable o un destornillador grande, una palanqueta, puede aguantar aquí en el dentado del volante motor mientras otra persona aprieta. Pero yo en este caso, como estoy solo, pues necesito hacerme un útil para que haga de mano, para que me soporte el cigüeñal. Entonces este útil es similar al útil original. El útil original es igual, es una estructura de puente como esta que va agarrada aquí a la caja por atrás y lleva, en el original lleva una especie de pasador que lleva dos dientes machimbrados con respecto a la corona. Entonces encaja en la corona por fuera y se regula la profundidad y la posición. Y este útil pretende imitar lo mismo, solo que aquí lo que hemos puesto es un desmontable. En vez de agarrar dos dientes, solo va a agarrar uno, pero no pasa nada. Lo metemos ahí calando, aguantamos con los tornillos y ya queda soportándonos y sujetándonos el volante motor para que podamos hacer el apriete sin miedo. Bueno, ya tenemos la correa de accesorios puesta. Bueno, era difícil grabar aquí para ver porque me estorbaba la cámara, así que bueno, es solamente rutearla. Tiene aquí el tensor con una llave Torx ahí debajo. Solo hay que vencer el muelle para meter la correa. Uy. Solo hay que vencer el muelle. Metemos la correa, la posicionamos, soltamos y ya queda tensada en su sitio. Para poner la otra correa que lleva este coche, que es solo para la bomba de dirección, BMW ahí no lo pensó mucho porque no pusieron ni una excéntrica, ni una corredera, ni un tensor, ni nada. O sea, es una polea que se mete a calzador, literal. O sea, es una polea, una correa con cierta elasticidad y se mete. Hay un útil que tiene una forma de hoz y se va girando por aquí, la va encajando a la fuerza. Entonces, bueno, ese útil no lo tenemos ni tampoco me hizo falta fabricarlo, pero encajarla primero en la polea de plástico, porque esta polea es de plástico y entonces si apalancamos aquí va a romper seguro. La ponemos por aquí y tensamos aquí hasta lo que podamos y luego con una llave vamos girando la polea y ayudándola con un destornillador. Seguramente la primera no nos va a salir, pero bueno, a base de intentarlo, ir girando la polea en sentido horario y con un destornillador la ayudamos un poco a que entre en el canal y carretera. Y bueno, ya tenemos lo último que nos quedaba por hacer, que era colocar los manguitos de refrigerante, el radiador, el intercooler, bueno, ya lo habíamos puesto antes, y el electroventilador. Entonces ahora ya rellenamos el líquido anticongelante, que usamos el líquido original de BMW, que este se mezcla 50% con agua. Nosotros usamos el agua que saca el deshumidificador, que es un agua buena para eso, porque al estar recuperada del ambiente, es un agua que no es destilada del todo, pero casi. Entonces vale mejor que el agua del grifo. Y nada, ahora lo único, abrir los purgadores. Bueno, ya lo hemos arrancado antes con ellos abiertos y ya controlar el nivel. Ahora la boya ya está más o menos en donde toca. Hay que controlar después de que se ponga a temperatura de servicio y probarlo algunos kilómetros, pues habrá que volver a ponerlo a comprobar niveles y que esté todo en su sitio. Y nada, respecto a esto, nada, solo queda poner las carcasas de plástico, que bueno, en principio solo le voy a poner la del filtro del aire y las demás las voy a dejar sin poner para poder echar un vistazo al motor a ver que no fugue por ningún sitio, que las juntas estanquen bien, los retenes, que no tenga ningún problema que sea visible. Tampoco vamos a poner el cubrecárter por lo mismo, para dejarlo bien visible durante unos cuantos días, para ir controlando que esté todo en orden y luego ya una vez que ya lo tengamos controlado, pues le volvemos a poner las barras de refuerzo, el cubrecárter, todos los plásticos del mamparo y demás, y ya con eso tenemos. Y ahora lo único, que le vamos a enchufar el ordenador con el IMPA a ver si tiene algún fallo, que lógicamente tendrá, porque de haber quedado sin batería y con muchos sensores desenchufados y fallos que tenía y demás, seguro que tendrá un montón de fallos memorizados, así que vamos a echarle un vistazo a ver qué pinta tiene.
Bueno, pues ya le hemos borrado las averías, que tenía un montón de ellas memorizadas, algunas antiguas de antes de la avería y otras de los intentos de arranque y demás, de inyectores, de presión del raíl, del caudalímetro y bueno, del filtro de partículas, que estaba un poco atascado, pero era un fallo viejo que tenía, y los fallos de los inyectores. Así que ahora a ver si después de rodar salen otra vez. Aquí vemos que ahora mismo no hay ninguno memorizado. Aquí comprobamos los valores, que están todos dentro de lo esperable, todos verdes. Aquí los de los inyectores. Y nada, lo siguiente es probarlo y a ver qué tal. Bueno, aquí podemos ver que según el Autodata, esta maniobra, el total de todos los vídeos, más o menos sumarían 15,75 horas. El proceso de cambio de correa del árbol de levas, porque como el procedimiento original incluye retirar la culata, pues en este caso coincide. O sea, realmente en un procedimiento real, solamente en un cambio de distribución no habría que quitar la culata, pero como BMW indica que sí, y aparte desmontar motor, que bueno, sacar el motor del coche tampoco hace falta, eso incluye, o sea, si elegimos esta tarea, el número de horas coincidiría con lo que hemos hecho nosotros, porque incluye cambiar la culata, así que bueno, no incluye sacar el motor, no lo hemos hecho, pero ahí más o menos iría la cosa parecida, entre la dificultad de hacerlo hecho o la sumar las horas de quitarlo, más o menos estaríamos igual. Así que este proceso en total, eso, casi 16 horas sería, aunque claro, esto no incluye, este tiempo no incluye todas las tareas accesorias que hemos hecho, principalmente limpiar. Y aquí os hago un muy breve resumen de las piezas que hemos limpiado, principalmente las que tenían carbonilla y restos de aceite pegado y demás, la tapa de balancines, la tapa de la distribución por dentro, el cárter y especialmente el colector de admisión. El colector de admisión lo intentamos limpiar de manera manual, pero como al ser un colector tan largo, por ser un 6 cilindros, o sea, la parte final es muy difícil de llegar, y encima el material está muy pegado. Así que lo más sencillo fue llevarlo a la rectificadora y que lo metieran en la máquina de ultrasonidos, y la verdad que quedó muy bien. Quedaron unos pequeños depósitos entre los conductos muy pequeños que se pudieron retirar después muy bien, pero lo que es la capa general que lo recubría, al ser de plástico, se desprende bastante bien, y la verdad que no merece la pena liarse, por lo que te cobran una rectificadora por meterlo en una cuba de ultrasonidos, no merece la pena liarse a limpiarlo, porque el resultado es mucho peor y el trabajo que da es terrible. Bueno, ya tenemos el paciente de alta, listo para volver a la vida activa, listo para volver a la carretera, así que nada, damos por concluidos esta serie de vídeos de la reparación del M57.
Y bueno, a ver si este año subimos vídeos de temática variopinta, que tenemos un montón de tareas por ahí pendientes en el taller de todo tipo de cuestiones, de tema automóvil, mecánica agrícola, de jardinería, de herramientas, de un montón de cosas. Así que bueno, si os gustó la temática y os interesa este tipo de contenido, pues nada, seguir por aquí pendientes porque este año algo más haremos. Así que nada, nos vemos por aquí. Un saludo.